De verdad que es un gusto estar aquí con vosotros hoy. Y a mí me pidieron que si yo podía compartir algunas ideas con ustedes, ¿no? Y lo que me pidieron, lo que siempre me dicen es que hable de arqueología, ¿no? Excavar, publicar, meterse literalmente en la historia de Israel, meterse en la tierra, ¿no? Pero hoy yo quiero compartir una cuestión, porque realmente cuando nosotros miramos hoy a Israel, cuando miramos a Medio Oriente, cuando miramos a Palestina, hay cosas que son más importantes que la arqueología. Eh, Hay cosas más importantes que la academia y hay cosas más importantes que muchas cosas que nosotros podamos decir, ¿no? Y que tiene que ver con la vida de las personas, ¿no? Y hoy no solamente allí, no solamente allí, sino estamos en un mundo muy, muy complicado, ¿no? ¿No? Porque a veces nos gusta el ojo selectivo, ¿no? Mirar hacia un lugar, esa es un poquito la reflexión que vamos a hacer, porque aunque, aunque yo hoy no voy a hablar de arqueología, eso lo dejamos para la próxima. Hoy yo quiero reflexionar un poquito sobre nuestra existencia. Yo no sé si se puede ver la presentación un poquito más grande y empezamos, ¿no? Hoy vamos a hacer una lectura rápida porque tenemos unos pocos minutitos nomás de el Salmo 122, ¿no? ¿Eh? Oramos por paz, ¿no? Un peregrinaje a Jerusalén, ¿no? Y aquí tenemos, y aquí tenemos una imagen muy interesante, ¿no? Aquí tenemos eh, eh, la... ¿mm? Empecemos con la primera presentación. Vamos avanzando un poquito. Hace unos meses, yo soy, bueno, ya le dije, yo soy profesor en Firenze, ¿no? Y mi forma de hacer ejercicio salgo a dar vueltas por la ciudad. Y lo mejor es cuando uno hace escalera, ¿no? Entonces me subo a los museos, ¿no? Aquí tenemos el Palazzo Pitti, ¿no? Y es, bueno, desde las galerías de arte, bueno, interesante, podríamos decir. Y dando vuelta, me encuentro con una exposición, ¿no? De Wang Ji, ¿no? Eh, eh, la existencia, la obscure existence se llamaba, ¿no? La obscure existence, ¿no? La siguiente, aquí tenemos la foto de eso, tenemos la foto de, no, la anterior, perdón, esa, no la había visto. Tenemos la foto de Wang, que es un chino muy, muy famoso, que hace diferentes, que lo que hace es fusión entre lo que tiene que ver la cultura oriental eh, y el modernismo occidental, ¿no? Bueno, no vamos a hablar mucho de él, pero en esta exposición lo que él hace, o lo que representaba, es un poco esta mezcla, ¿no? Un mundo globalizado y un mundo que puede llegar a ser oscuro, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos la Enlarged Medusa, se llama esta. La Medusa es un clásico de Firenze, ¿no? Y él la pone de una manera diferente, ¿no? Eh, en este punto, vamos, siguiente, cuando empezamos a dar vuelta en la exposición, estos son cuadros muy, muy grandes, ¿no? Típicos de arte moderno, ¿no? Y lo que trataba de buscar es la oscuridad detrás de lo cotidiano, ¿no? Porque si nosotros vamos viendo un poco esta oscuridad detrás de lo cotidiano, ¿no? Y esto es me hizo pensar mucho porque es muy, muy impactante, ¿no? Y realmente a veces podemos llegar a tener una oscuridad detrás de lo cotidiano. Casi un año atrás,
yo estaba en Urgel, sentado en la iglesia y me empezaron a llegar muchísimos mensajes, pero muchísimos mensajes. Y entonces le dije a Nuria, Nuria, está pasando algo, y esto me parece que no es lo de siempre. Eh, la siguiente diapositiva. Ay, sí, no, 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 esta, perdón, la anterior. Eh, esa mañana del 7 de octubre cambió la realidad del Próximo Oriente. No podemos hablar hoy de los por qué, ¿no? Quizás no se pueden explicar este tipo de atrocidad, pero yo, trabajando en diferentes expediciones, en diferentes países en el Próximo Oriente, siempre estaba acostumbrado a que lluevan misiles. Estaba acostumbrado a tener que ir a sitios donde habían volado una mezquita un par de días antes. Y no era algo que me preocupara. Yo soy, ya como ya dijeron, también voy por la línea de administración y las matemáticas y las probabilidades. Eh, pero de repente esto que sucedió el año pasado fue muy diferente, ¿no? Y principalmente porque nosotros habíamos estado trabajando muy cerca de esa zona, ¿no? Ese momento cambió la realidad para millones de personas, de un lado y del otro lado de la frontera. ¿Eh? El dolor, el sufrimiento. Y en este sentido nosotros tenemos que saber que no es solo allí lo que está sucediendo. Siguiente. Nosotros ya tenemos y esto es algo que es muy difícil de entender para nosotros en Europa. Porque nosotros diseñamos nuestra forma de vivir, ¿m? En los últimos eh, 80 años, partiendo de la base de que queríamos vivir en paz, y que si nos iba bien y a todos les iba bien, íbamos a estar tranquilos, íbamos a vivir en paz. Y nos damos cuenta que este proyecto, por algún motivo, falló. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Y entonces ahí es cuando yo digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto es un poco lo de la existencia oscura, ¿no? Al final, al final, ¿a dónde vamos, no? Y por eso yo quiero leer rápido con ustedes un salmo, ¿no? Un salmo que se conoce que habla de la paz, y que habla de Jerusalén. Es un salmo, la etimología del nombre Jerusalén es bastante compleja, ¿no? Pero este es el salmo el que establece la relación teológica y etimológica, podríamos decir teológica, de Jerusalén con la ciudad de paz, con la ciudad de paz, ¿no? ¿Eh? Y en este sentido, ¿no? Leemos rápido y después vamos a mirar, ¿no? Canto de peregrinaje. Esto es un viaje, es un viaje. Si nosotros leemos la Biblia a través de los patriarcas, vamos a ver Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, todo es un viaje, ¿no? Y nosotros también entendemos, esto no es solamente del Antiguo Testamento, la Odisea, y tantas clásicos que presentan la vida como un viaje, ¿no? Un viaje para encontrar algo. Al final lo importante es el viaje, y esto es quizás una gran discusión que podríamos llegar a tener, ¿no? A veces nosotros, y hoy vamos a estar trabajando un poquito más tarde, vamos a estar leyendo un poquito más tarde la conclusión del gran conflicto, ¿no? Muchas veces nosotros podemos estar focalizándonos en un futuro, y no disfrutar del viaje, o no pensar que podemos hacer nada y conformarnos con esta obscure existence. Y en este punto da la impresión de que eso no es lo que dice el texto bíblico, que tenemos que rebelarnos contra las injusticias, que tenemos que ver de cambiar. Ojo, y esto sería también para otra gran discusión.
Porque podemos llegar a frustrarnos porque pensamos que tenemos que cambiar el mundo. La Biblia nunca habla de cambiar el mundo. ¿Eh? Cuando se presentan las visiones globales, cuando se presentan los imperios, cuando se presentan, es Dios que interviene. Nosotros cambiamos nuestra comunidad. Nosotros cambiamos al que está al lado nuestro. Como mucho, como mucho. El resto lo tiene que hacer Dios. ¿Cuánto el viaje, no? Y en esto de cambiar la comunidad, es esto lo que se hace en este peregrinaje, ¿no? Una realidad teológica de Jerusalén como centro, ¿no? Iban a encontrarse con Dios, ¿no? Me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, Jerusalén. Acá se describe el viaje, llega súper rápido. Jerusalén se ha edificado, ¿no? Como ciudad que está bien unida, así. Subieron las tribus de conforme al testimonio de Israel para alabar el nombre del Señor, de Yahvé, porque allí está la silla del juicio, los tronos, las casas de David. ¿eh? Oramos por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, yo diré, la paz sea contigo. Shalom lachem. Era la forma que Jesús se presentaba a sus discípulos. Es muy interesante, ¿no? Porque cuando Jesús resucitado se acerca a los discípulos y dice, hey, paz a vosotros, ¿no? Es este concepto teológico. ¿No? Es este concepto, ¿no? La paz sea con ustedes, ¿no? De paso la bendición sacerdotal, ¿no? Por amor de la casa de Adonai, nuestro Dios, buscaré tu bien. Vamos rápido, vamos un poquito y vamos avanzando. Ahora vamos a ir un poco rápido. La estructura, vamos a ver, la estructura tiene también, tenemos aquí repeticiones, ¿no? La estructura nos habla de peregrinaje, la primera parte. La segunda parte es una oda a Jerusalén, la alabanza. Y la tercera parte, un pedido para Jerusalén, ¿no? Y aquí el pedido es oramos por la paz de Jerusalén. Fijaros, ahora vamos un poquito. Hay repeticiones de una idea, ¿no? Se repite 3 veces Jerusalén. Dentro de tus puertas. La primera parte es el viaje que se llega, ¿no? Vamos y llegamos y después ahí adoramos. Después está la casa. Es interesante porque hay 2 tipos de casa. Está la casa del Señor y está el templo. Perdón, la casa del Señor, el templo, y está el palacio. El palacio, la casa y Adonai. También se repite 3 veces estas 3 secciones, ¿no? Y después, por supuesto, 3 veces se repite la palabra paz. Se repite la palabra paz. ¿Eh? Jerusalén, avanzamos un poquito. Jerusalén, podríamos hablar tanto sobre Jerusalén, ¿no? Pero hay una importancia, como dije, de 2 cuestiones sobre Jerusalén, ¿no? El aspecto de la casa. De paso, dejamos ahí, esta es una de las primeras, la imagen que estás viendo ahí, es una de las cartas de Telelamarna, que era una carta de un rey cananeo que escribía al faraón porque lo estaban atacando y les pedía ayuda. Da la impresión de que el faraón nunca mandó ayuda, pero es una de las primeras menciones que hay de Jerusalén en los textos cuneiformes, ¿no? Eh, avanzamos un poquito. Avanzamos un poquito. Es interesante que, como decíamos, hay 2 cuestiones. La casa como templo y la casa y la corte como lugar de juicio. Como lugar de juicio. Y esto aquí yo no pude evitar meterlo, ¿no? Ahí sale el fiorentino, ¿no?
Lo que es teología política. De la teoría política nace en Firenze, así que algo tenía que decirse, ¿no? Y en este contexto de un orden ¿eh? ¿Mm? de protopolítica bíblica, Nicolò Maquiavelo nos dice hay que estudiar poco para vivir en una ciudad donde las leyes tienen menos poder que los hombres, ¿no? Básicamente está diciendo, él estaba exiliado, ¿no? Bueno, el exilio de Maquiavelo era a 15 kilómetros de Firenze, ¿no? Que lo habían mandado lejos, ¿no? Pero claro, él lo habían echado, ¿no? Y entonces estaba escribió esta obra que se llama El Príncipe, un poco para solucionarlo con los Medici, ¿no? No sé diciendo eso si al final lo solucionaron o no, pero él habla en contra del autoritarismo, de los abusos de poder y cosas de esas, ¿no? Y esto en una comunidad es lo que arruina a las comunidades, ¿no? Es muy interesante porque esta discusión de política o no política, hasta dónde nosotros podemos llegar a cambiar la realidad. Bueno, hay personas que piensan que no hay que involucrarse en la política, pero la política empieza con nuestro vecino, ¿no? La política es, por definición, el hacer de la ciudad, ¿no? El hacer del vivir bien, ¿no? Y es un poquito lo que reflexionábamos. ¿Tenemos que vivir bien o no? Como dijimos, fijaros, la siguiente imagen nos habla de el Señor, del Señor, la casa del Señor, ¿no? Y en este sentido hay una referencia específica al nombre del Señor que hace eco al libro de Éxodos, el gran yo soy el que soy. Jesús, yo soy. El libro del Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el que existe. Etimológicamente, hay algunas traducciones que van por el eterno, ¿no? Yo no las uso, pero me parece fascinante a nivel filológico. El eterno, el que existe, el que estuvo, el que está y el que va a estar. El gran yo soy, ¿no? Y finalmente la cuestión de la paz, ¿no? La cuestión de la paz. Y en este punto se habla de encontrar una paz en el camino, una paz al llegar, y saber que no debemos, desde mi perspectiva, conformarnos con una obscure existence. Nosotros tenemos que saber que hay más. Y que la luz va a llegar en algún momento y que va a ser una cosa completamente diferente. Pero Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿No? Vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y a mí, en este sentido, me gustaría terminar con una reflexión de Isaías, con una foto de la Toscana. Señor, tú nos darás paz, porque tú también das éxito a todos nuestros proyectos. Hay otras traducciones que dicen, porque tú haces todas nuestras cosas. En este sentido, tenemos que ser conscientes que el que cambia la realidad al final va a ser el Señor. Y esta reflexión de una realidad oscura, de vivir con miedo, de mirar la realidad con miedo, que es totalmente normal, puede llegar con ayuda del Señor a cambiar nuestras vidas y a cambiar la vida de los demás. Bueno, y antes de terminar, y esto aquí me sale el profesor, vamos a la siguiente diapositiva, porque yo tenía que venir a hablar de arqueología, ¿no? De arqueología, y esto como siempre hago en clase, termino de hablar y después le digo, miren, tenés que leer esto porque no nos dio tiempo, ¿no? Entonces los mando a leer a los estudiantes.
Ayer, anteayer, me llegó un correo electrónico de la Asociación Bíblica Española diciendo que se publicó hace un par de semanas, un libro muy interesante que es de Open Access, quiere decir que se puede bajar gratis con un montón de imágenes, con un montón de historias respecto a la arqueología española en Tierra Santa, ¿no? Eh, no hay tiempo ni para ojearlo un poco, pero esto también es un poco para decir, bueno, tenéis tareas para hacer, ¿no? Y ya nos vemos la próxima. Simplemente ponéis en Google la arqueología española de Tierra Santa, pasado y presente, publicaciones oficiales, interesante, está publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, interesante, de ahí os descargáis directamente el libro y tenéis para leer algunas cosillas sobre arqueología e historia. Así que hicimos un pack. De verdad, un gusto haber estado con ustedes y espero que aunque tengamos una realidad oscura, sepamos que el Señor va a cambiar esa realidad y puede cambiar esa realidad en cada uno de nosotros. Pues muchísimas gracias, Néstor. Me sabe a poco todo lo que nos has concentrado en estos minutos. Ya hemos puesto el enlace en el chat de YouTube del manual que nos indicas, así que el que quiera y esté interesado en seguir un poco los avances de la arqueología, pues ahí lo podéis, ya tenéis el acceso y lo podéis descargar. Yo ya lo he hecho, ya os aviso. Muy rápido para comentar simplemente una pequeña ronda de cada uno de nosotros, qué es lo que nos provoca, lo que nos ha planteado Néstor. Yo lo primero, Néstor, estaba escuchándote y estaba pensando, Jerusalén y paz, ¿no? Me resuena. Y yo soy de los que se han criado con los telediarios, que comiendo en mi casa, a mi padre le gustaba ver el telediario, y yo me he criado con Yasser Arafat y siempre en conflicto, y la OLP y las intifadas ¿no? Y eso era casi como, vale, pues otra más, ¿no? Es que era todos los días, todos los días había conflicto allí y tal. Yo recuerdo, ¿no? No hay manera, estamos abocados a... ¿Viste la tablilla cuneiforme? La tablilla cuneiforme es del año del siglo XII, XIII antes de Cristo, son 3.000, casi 3.500 años atrás, y estaban con el mismo problema, o sea, esto es para otra discusión, sí, quedamos otro día, no vamos pero realmente sí que es verdad que es casi utópico hablar de paz, pero yo creo que no podemos resignarnos a hablar de esto, ¿no? Lo que pasa que también son 3.500 años de conflicto, ¿no? Y es muy difícil, Y lo que os digo, ¿no? Yo mismo, empecé diciendo, ¿no? Cuando decía el 7 de octubre, esto va a cambiar, esto es un poco más grave, porque estamos acostumbrados a esto. Yo me acuerdo hace unos años, ¿no? Tenía que ir a Egipto, a Sinaí, ¿no? Teníamos un proyecto con la gente de Andrews y otras universidades en americanas, ¿no? Y una semana antes volaron una mezquita, ¿no? Y habían sido, no sé, pero tremendo, una carnicería tremenda, ¿no? Y Nuria me dice, bueno, lo van a cancelar. No, bueno, posibilidad de que vuelen dos es muy poca, ¿no? Y después toda la historia que hubo detrás muy larga, ¿no? Pero al final sin problemas tuvimos. Quienes trabajamos allí, estamos acostumbrados a esto. Pero la situación ahora es tremenda, porque tenemos a todo un pueblo asediado, donde no pueden salir de una franja, chicos, perdón chicos, no son acostumbrados, ¿no? Son sí. 12 por 40, ¿vale? Son 12 por 40, es súper chiquita la zona, O sea, es como de Valencia a Castellón, un poquito la franjita esa, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos, hasta allí, ¿no?
Y entonces, tenemos que entender, por ejemplo, Egipto, ¿no? Egipto que fue históricamente tierra acogedora. Y claro, nosotros tenemos la idea del éxodo, ¿no? Pero creo que es el único momento donde hubo crisis entre los israelitas en Egipto. Siempre que uno tenía que escaparse, se iba a Egipto, se iba a Egipto, se iba a Egipto. Hoy las fronteras de Egipto, para que quien quiere huir, están cerradas. ¿Eh? Y es muy fuerte porque son pueblos hermanos. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí. Y entonces Cada uno. es toda una situación que es muy difícil de entender, Ujú. donde nadie quiere ayudar y todos gesticulan por sus propios intereses. Y entonces es muy difícil porque al final uno dice, siempre tenemos también la idea de que ponerse de un lado o del otro. No, no, yo estoy del lado de las víctimas. Yo estoy del lado de las víctimas, sin importar de qué lado estén. Y esto creo que es una reflexión que tenemos que hacer, porque es difícil, y es muy triste, es Sí. tremendamente triste. Estamos llamados los cristianos a estar con los ojos abiertos, a no mirar para otro lado y a ser conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Esther, coméntanos tu impresión. Estaba pensando yo en parafrasearme, gracias, profesor. El Salmo 122. Me he puesto de fondo, ¿verdad? Oremos, pedir por la paz de Jerusalén. Pero ¿sabes qué estaba pensando? Que mientras estamos mirando a los demás, tú nos hablabas del ojo selectivo, ¿no? Y yo puse versus la visión global. En Ujú. esa visión global deberíamos darnos cuenta de que también habría que pedir por la paz en la iglesia, por la paz en mi casa, por la paz en mi vecindario, porque es verdad que efectivamente es fácil ahora mismo ver el telediario y, bueno, fijarnos en dos o tres sitios del mundo, por cierto, muchos más, ¿no? Las imágenes de Estados Unidos esta semana de la campaña han sido espectaculares, ¿no? Penosas, ¿no? Decir, madre mía, el país más poderoso del mundo y vaya par, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, si abrimos un poco más el foco, que es a lo que nos invitas hoy, hay muchos hogares que no tienen paz. Y orar por la paz en Jerusalén también es orar por la paz en mi casa, orar por la paz con mis hermanos, orar por la paz con mis amigos, orar por la paz, ¿verdad?, en mi propia ciudad, que a veces tiene muchos más conflictos de los que parece. Sin dejar de ver lo otro, es cierto que hoy mismo la oración por la paz es un clamor. Y, ¿sabes? Pensaba también en otra aplicación y en otra paráfrasis, ¿no? Me ha gustado mucho la idea de no te conformes con una existencia oscura. En el país en el que vivimos, donde aparentemente no hay guerra y donde aparentemente no ocurre nada, se consumen más ansiolíticos que en muchos otros lugares del mundo. La gente está tristísima. La gente, ¿verdad?, está yendo al psiquiatra y al psicólogo porque no encuentra acomodo con su vida cotidiana. Y hay gente, mucha gente, que tiene una existencia tan oscura que habría que preguntarse, concluyo con esto y cierro el círculo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por la paz y qué puedo hacer yo por transmitir esa luz de la que soy depositaria? Es decir, esto me invita a hacer unas cuantas reflexiones que me llevan a lo cotidiano, ¿sabes? A lo personal, al hoy, al yo, ¿qué puedo hacer con mi vida? No me conformo con una existencia oscura, no quiero oscuridad, pero luego cómo poder transmitir eso a quienes están a mi alrededor y no sería una fuente de guerra, que a veces también puede pasar. El Salmo habla del trono de la justicia. Y esto es algo que se repite a lo largo Ujú. demasiadas veces en la Biblia como para pasarlo de alto y lo pasamos por alto, ¿no? Porque siempre pensamos que lo de la justicia va con el otro. Y entonces es más fácil, es mucho más cómodo hacerlo de esta manera, al pensar de que yo tengo que hacer el bien. Ujú. ¿Eh? La cantidad de sufrimiento que hay en nuestro entorno, que es inaceptable. No tendríamos que permitir que nuestra comunidad sufra de esa manera. Y a veces nos hacemos daño entre nosotros. Y entonces, ¿qué nos vamos a empezar a... Nos gusta criticar a los otros, pero en casa. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, un poco la referencia a Maquiavelo era por ahí, ¿no? El hecho de que al final yo siempre tengo que tener razón y al final se hace lo que yo digo, y al final es una idea que nosotros construimos, ¿no? Para autojustificarnos, que nos lleva a la existencia realmente que quizás tenemos hoy. En una Europa que pensamos que no tiene problemas porque realmente, ¿qué problemas Ujú. tenemos? Pero que sí. Ujú. Ujú. La semana pasada tuvimos aquí al profesor a José Álvaro, un profesor de filosofía, y comentaba, ¿no? Ponía el acento en cuidado porque vuelve el fascismo, decía, ¿no? Empieza
ese fascismo que Europa se construyó de la posguerra y se diseñó para que no volviera a pasar, para que no volviera a ocurrir. Pero José Antonio, para no salirnos del tema, Jerusalén. Bueno, Jerusalén, esa ciudad de paz que nunca la ha tenido, o muy pocas veces la ha tenido. Posiblemente la época de Salomón fue su época más esplendorosa, donde el reino estaba, digamos, en su máximo apogeo y tuvo esa paz, pero siempre una ciudad que yo creo que es una ciudad emblema de la humanidad. ¿Cómo está la humanidad? La humanidad está completamente en guerra. Vosotros hablabais de un concepto que a mí me interesa mucho y del que se habla muy poco, y que posiblemente este no sea el lugar ni el medio, pero que me gustaría poder tratar con cierta profusión, que es el cristiano y la política. Nuestro posicionamiento, no solamente, no la adscripción a un partido, no la adscripción a ciertos personajes, sino a nuestra forma de involucrarnos con los problemas que pasa en la polis, en la ciudad donde nosotros vivimos. Al final, de eso es la política. Y hablabais de que, bueno, en Europa no tenemos una situación de guerra, no hay una situación, pues, de violencia expresa, pero soterrada es terrible. Yo creo que vivimos, si se toman tantos ansiolíticos, no es por capricho. Si la gente está trabajando muchas horas por un sueldo que no le permite tener una vida medianamente digna, es violencia. Yo creo que es violencia el tener que dejar a tu hijo de meses en una guardería y no poder criarlo, porque si no vas a trabajar no tienes para subsistir. Yo creo que es violencia todo este sistema, el que el capital, y no estoy haciendo ahora un alarde comunista o de ningún otro tipo, porque estoy describiendo simplemente nuestra sociedad. Si describiésemos la otra, también nos pondríamos a hablar de otros conceptos. Pero en donde el material, lo material, donde el dinero, donde las posesiones, donde el tener prima tanto que borra cualquier atisbo de humanidad, y al final te hace como una bestia de trabajo, como ese burro que está dando vueltas a la noria para sacar agua sin más finalidad que poder, al final del día, beber un poquito de ese agua que con tanta generosidad ha sacado durante el día. Y yo veo esta Jerusalén como una metáfora de nuestra vida, una metáfora donde se nos habla de paz, pero solamente hay guerra. Y también este salmo me evoca ese peregrinaje que estamos haciendo, a esa Jerusalén celestial, donde ya deberíamos nosotros los cristianos estar disfrutando, porque yo entiendo que ese peregrinaje era parte de la fiesta, ese peregrinaje era ir con tu familia, era ir, vamos a acordarnos de, aunque no era el mismo peregrinaje, pero vamos a acordarnos de José y María cuando fueron a empadronarse, o cuando se nos habla en los evangelios también de José y María y Jesús cuando fueron, sí, a ese peregrinaje a Jerusalén, donde cuando el niño se perdió y tal. ¿Cómo iban? Iban con la familia, iban en un ambiente festivo. ¿Cuál es el ambiente de nuestras iglesias? ¿Es un ambiente festivo? ¿Es un ambiente que, a pesar de todos los problemas que aquí estamos describiendo, a pesar de todas las pruebas, las dificultades, la miseria que nos rodea, y miseria no solamente a nivel económico, que posiblemente, si tenemos suerte, nosotros no la estamos viendo, pero sí a nivel moral, poder disfrutar de esa comunión, poder brillar para poder también convocar a más gente a ese peregrinaje. No quedarnos simplemente con la idea del futurible. Decir, bueno, más allá habrá otra cosa. ¿Tú quieres que sea una realidad ya aquí? Bueno, es que hablando un poco del tema de José Álvaro la semana pasada, donde se nos hablaba en la sesión de la tarde sobre la crítica a la religión, sobre varios filósofos importantes, que se nos decía que la religión es
el opio para el pueblo, ¿no? Es un opio para el pueblo porque dice, bueno, aquí estate tranquilo, porque más allá, yo creo que la posición del cristiano no es esa. Yo creo que la posición de Jesús cuando vino no es esa. Jesús habló claramente de las cosas que había que cambiar. Jesús vino a revelarnos al Padre, y yo creo que ser cristiano es un reto. Ser cristiano es un compromiso con uno mismo. Y una gran aventura. Si alguien piensa que el cristianismo es quedarse quieto, el que es ver las cosas pasar esperando que venga otra cosa mejor, yo creo que se está equivocando. Néstor. El salmo y el viaje es muy interesante porque es algo que se ve muchísimo en la Biblia hebrea, es la construcción de una comunidad. Claro. De una identidad nacional, podríamos hasta hablar anacrónicamente, porque lo nacional todavía no está ni diseñado, ¿no? Pero para entendernos, ¿no? Y cómo nosotros estamos creando nuestra comunidad. Estamos creando nuestra comunidad como un club social, como una lista de cosas que si tú cumples, pues estás dentro, y si no fuera, excomulgado. Tuvimos esta semana algunas noticias sobre... ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Si estás conmigo, y si no, directamente al infierno. Y otra cuestión que me parece muy interesante, la reflexión, es el hecho por qué estamos en este punto, por qué están surgiendo fantasmas del pasado. Hay un libro muy interesante, ¿no?, de Michael Sandel, que se llama El descontento democrático, que habla un poco del por qué. Tenemos que reflexionar cómo puede ser que hemos llegado como sociedad a este punto, quizás por autocomplacencia y porque otros han abusado de estas cosas. Y o cambiamos, hablábamos antes de empezar, ¿no? Yo hago un poco de humanidades para no repetir el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que es la teología? La metemos dentro de las humanidades, que muchos las quieren quitar, ¿no? Y estamos caminando directamente al abismo nuevamente. ¿Y qué hacemos? Bueno, Bueno, simplemente, y pongo porque, fíjate, yo estoy disfrutando y podríamos estar estirando este tema hasta esta tarde, por lo menos. Pero, ¿qué le impactaría a Lucas cuando él recoge, y años después recoge esto en el Evangelio, cuando dice que cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén, vio la ciudad y lloró? Y dijo, si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Un poco lo que tú comentabas, Néstor, ¿no? Lo que los enredos y la oscuridad que está detrás de lo cotidiano, que no nos deja ver lo importante. Hay un pequeño discursito que da Jesús, que recoge Lucas, pero al final dice, todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Yo creo que está en el fondo todo esto, ¿no? Nos separamos de Dios y al final pues vamos abocados a cualquier otra dirección y a cualquier otra meta diferente. Hacemos un punto y seguido, porque seguro que vamos a tener oportunidad ahora en nuestra escuela sabática, en nuestra escuela de Biblia, de hablar de esa Jerusalén celestial, que vamos a ver si podemos empezar ya a construir algún pequeño muro ya aquí ahora. Julián, nos pones una pequeña alabanza, estiramos las piernas, tomamos un poco de agua y nos metemos a nuestra escuela sabática.